informaciones y usted está en un área donde estaban operaciones. No, eso lo entiendo, pero la retención del material no. Precisamente estamos en operaciones. ¿Usted sabe cuáles son las condiciones? Cuando hay informaciones que está jodido. El huellero. En este momento se nos acaba de decir que estamos en libertad, pero yo considero una detención arbitraria estar permanecido durante 7 horas. Para saber nuestros datos judiciales es una cuestión que yo creo que se demora de 30 a 40 minutos, están en todo su derecho, pero llevamos 7 horas y se llevaron nuestro material periodístico. Yo considero básicamente un atentado a la libertad de prensa. Y los medios de comunicación, ¿cuál es su papel en la sociedad? ¿Qué es lo que legitima un medio de comunicación para que nosotros necesitemos de los medios de comunicación? Es decir, son también un actor en la política que le corresponde, con intentos de objetividad, tratar de transmitir lo que en el conjunto de la sociedad pasa. ¿Tienen o no una responsabilidad también en la solución o en la presencia o en el análisis del conflicto? Yo creo que sí. O sea, hay una pregunta que no ha podido ser construida en Colombia, que es la pregunta de por qué el colombiano mata al colombiano. Una primera respuesta es que durante estos 7 años se manejó una guerra política que buscaba acabar o terminar con cualquier idea diferente o cualquier disenso y embeber a la población en un estado o de unanimismo o de miedo al disenso. Vamos en contravía de aquellos que creen que la única fuente oficial es el gobierno y que esa es la verdad revelada y que lo único que hay que hacer es ir y poner un micrófono al ministro o al de turno y salir con eso corriendo. Finalmente, los periodistas somos un pilar del sistema democrático. Si nosotros los ciudadanos no pueden tomar decisiones de manera adecuada, atacar a los periodistas es atacar directamente al derecho ciudadano a una información veraz, equilibrada y oportuna, y por supuesto que al atacar periodistas se menoscaba la democracia. El primer gran desafío tiene que ver con la violencia contra periodistas y la impunidad que sigue a esos procesos de violencia. Hay cerca de 25 periodistas asesinados durante el 2010 en la región y los procesos o las investigaciones sobre asesinatos de periodistas no avanzan. Hay un altísimo nivel de impunidad. Entonces es muy importante no solo que los estados adopten mecanismos de protección a la vida y a la integridad de los periodistas, sino que impulsen procuración de justicia para que realmente se capture a los culpables y se los juzgue y se los condene a penas proporcionadas. Pues hasta este momento, cuando se hace presencia la Defensoría del Pueblo, cuando no tenemos ninguna orden que restrinja nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad, pues en este momento creemos que en cualquier momento esta gente puede actuar en contra de la ley. Mientras acá los medios no hacían sino cubrir los grandes avances contra las FARC, que era lo único que repetía el gobierno todos los días, ¿sí? Había otra realidad y era que había fosas comunes todos los días que estaban destapando con 3, con 4, con 5, con 10 en todas partes del país. Y eso nadie lo mostraba. Entonces nosotros hicimos varios espacios y al estar siguiendo esas fosas es que nos damos cuenta que ahí había una historia impresionante, que el proceso de justicia y paz era mucho más que haber cogido unos tipos y ya, ¿sí? Sino que había cualquier cantidad de muertos causados por los paramilitares y desaparecidos y familias desesperadas pidiendo que les digan dónde estaban, ¿sí? Y
todas dependiendo de que estos tipos dijeran, sí, yo lo maté, está allí, ¿y por qué lo maté? Y a eso la televisión, los grandes medios no le dedicaron nada. Y estas miles de familias se quedaron sin saber qué había pasado con sus seres queridos. ¿Dónde estaban? ¿Ya? Eso no mereció un minuto. Nosotros planteamos es que el asesinato de un periodista silencia a miles, es decir, usted sabe que un periodista que estaba tratando un tema específico es asesinado. Ya sabe que las personas interesadas en esa información tienen la capacidad de asesinar periodistas y pues la reacción lógica es que los demás periodistas se abstengan de tomar ese tema. Yo a eso no lo llamo autocensura, yo lo llamo censura. Es decir, no es que el periodista decía, uy, no, yo no toco ese tema. Es que el periodista está amenazado y tiene fundados temores de ser asesinado por tocar ese tema. Entonces, digamos, toda la violencia contra periodistas lo que afecta es la capacidad de la sociedad de conocer y discutir los temas que son de orden público. Los asuntos públicos pues terminan convirtiéndose en un secreto porque discutirlos se convierte en una sentencia de muerte. Es el tema del acceso a la información. Todavía hay muchos estados que operan con la cultura del secreto. Es importante que haya leyes de acceso, que el derecho fundamental de acceso a la información se le garantice a todas las personas y que los estados creen y generen una cultura de transparencia para poder ejercer control sobre lo que hacen y poder ejercer de mejor manera los derechos políticos e incluso los derechos sociales.